Mi madre está convencida de que mi casa ahora le pertenece, pero no se da cuenta de que tengo la ley de mi lado. Hace años, tuve la suerte de comprar una pequeña casa. De inicio, durante la crisis inmobiliaria. La compré por mi cuenta sin ayuda. 5 firmantes, solo yo trabajando duro y ahorrando. No era nada lujoso, 2 habitaciones, un baño, un pequeño jardín, pero era mía. Viví allí casi una década, trabajando y enfocándome en ahorrar para algo más grande en el futuro. Luego, avanzando en el tiempo, conocí a mi actual esposo y eventualmente decidimos que era momento de mejorar. Unimos nuestro dinero, compramos un lugar bonito con más espacio y mantuve la casa vieja como un activo extra. Pensé que tal vez la alquilaríamos en algún momento o simplemente la guardaríamos como respaldo. Nada serio, pero bueno, es una opción, ¿verdad? Y aquí es donde entran mis padres. Ellos han tenido problemas financieros, por decirlo suavemente. Hace un par de años perdieron su propia casa por ejecución hipotecaria, lo cual siempre estuvo como una sombra sobre sus cabezas. Ni siquiera puedo contar cuántas veces se mudaron desde que yo era niña porque o alquilaban lugares que no podían pagar o tenían problemas con los caseros. Tras la ejecución hipotecaria, estaban viviendo en un pequeño alquiler y dejaban bastante claro que estaban cansados de ir de un lado a otro. Fue entonces cuando empezaron a fijarse en mi pequeña casa, diciendo que era perfecta para ellos. Pequeña, fácil de mantener, sin nada que les sobrecargara físicamente. También están jubilados, lo que no ayuda a la situación. La salud de mi papá no es buena y finalmente se retiró después de 36 años de un trabajo físicamente agotador. Mi madre, bueno, nunca ha trabajado, así que apenas sobreviven con la jubilación de él. Cubriendo lo básico. Al principio querían vivir allí sin pagar alquiler. Sí, leíste bien. Pero rechacé eso rápido. Quiero decir, vamos, no soy una organización de caridad. Y aunque sean familia, no iba a permitir que vivieran en una casa por la que trabajé mucho sin pagar nada. Así que sugerí un trato justo, muy por debajo del valor del mercado, solo para cubrir lo básico. Luego, de la nada, reciben una herencia. Tampoco era una suma pequeña, fácilmente de 6 cifras. Mi madre me llama toda emocionada, hablando de cómo finalmente habían tenido un golpe de suerte y que iban a pagar mi casa. Le recordé que en realidad no estaban pagando la casa porque ya estaba pagada. Pero bueno, lo dejé pasar y los dejé sentirse bien por ayudarme. Usamos un arreglo en el que usaban parte de la herencia para pagar el alquiler por adelantado, lo cual básicamente cubría algunos años por adelantado. Dejé muy claro que esto era renta, no una especie de compra o participación en la propiedad. Son solo inquilinos, así que preparamos un contrato de arrendamiento. Detallé todo por escrito para mantener las cosas claras. Este contrato no es un trato de palabra. Está escrito, notariado, todo hecho de acuerdo a la ley. Son inquilinos, simple y llanamente. Y todo lo que necesitan hacer es pagar los impuestos y el seguro de la casa, lo cual suma unos $350 al mes. Acordamos esto para mantener las cosas simples y para que no se preocuparan por un pago mensual grande. Pero tan pronto como se firmó el contrato, mi madre se metió en la cabeza que este arreglo significaba que ellos eran los dueños del lugar. De alguna manera actúa como si fuese su hogar definitivo. Me dice cómo va a empezar a decorar, plantar jardines, hacer algunas mejoras. Vale, no hay problema, ¿verdad? Lo dejé pasar, pensando que eran cosas inofensivas. Lo último que pensaba es que ella se lo torcería y pensaría que eran dueños del lugar. Pero mirando atrás, probablemente ese fue mi primer error. En fin, avanzamos unos años. No estoy ganando un solo centavo con este lugar. Ellos están pagando una miseria por vivir allí. Y honestamente podría estar ganando mucho más si lo alquilara a otra persona. Pero bueno, son familia, así que lo dejo pasar. Luego, un día, tengo que decirles sobre un pequeño aumento en el alquiler. Estoy hablando de $3.03 malditos dólares. El seguro subió un poco, así que pensé que solo les informaría que el alquiler se ajustaría para cubrirlo. Es menos del costo de un café. Y ahí es cuando mi madre pierde completamente la cabeza. La llamo y le oye, solo quería avisarte que el seguro subió, así que la renta va a subir. $3 no es mucho, solo algo pequeño. Y no te estoy bromeando. Se enfada como si lo hubiera aumentado en $300. Está gritando diciendo que los estoy exprimiendo, llamándome codiciosa, actuando como si fuera una especie de casera ávida de dinero. Saca cosas. Nosotros pagamos la hipoteca. Merecemos vivir aquí sin aumentos. Está lanzando todas estas acusaciones salvajes de la nada. Estoy atónita. Le recuerdo otra vez que ellos no pagaron mi hipoteca. Pagaron un monto por como renta simple y llanamente.
Pero está tan metida en sus ilusiones que realmente cree que tiene algún derecho sobre el lugar. Incluso no puedo creer que nos hagas esto a tus propios padres. ¿En serio? Y luego me lanza el golpe de gracia. Empieza a amenazar con llevarme a la corte, diciendo que un juez estaría de su lado porque han invertido tanto en la casa. Está hablando de todas estas pequeñas cosas que ha hecho: plantar flores, repintar el buzón, poner un nuevo jardín. Cosas que son puramente cosméticas y que ella quería, no cosas que agreguen valor a la casa. Actúa como si eso significara que tiene derecho sobre ella. En este punto estoy simplemente en shock. Quiero decir, tenemos un contrato de arrendamiento notariado. Soy la única persona en la escritura. No hay área gris aquí, ni laguna legal por la que pueda saltar. Todo está en blanco y negro. Pero está convencida de que tiene un gran caso en mi contra. Me llama de todas las maneras posibles diciendo lo desagradecida que soy, como me estoy aprovechando de ella y de mi papá. Mientras tanto, mi papá está ahí parado, callado como un ratón, sin decir una palabra para respaldarme, lo cual, honestamente, es bastante típico de él. Esa llamada fue mi momento de despertar. Me di cuenta de lo lejos que había llegado con este asunto. Se había convencido de que esta era su casa, su derecho, su recompensa o lo que sea por poner algunas flores y pintar unas paredes. Ya no se trataba de $3, se trataba de control. En su mente esta era su casa ahora, y yo era solo el hijo que resultaba ser el dueño en el papel. Mirando hacia atrás, tal vez debería haberlo visto venir. Había señales todo el tiempo, pero supongo que simplemente no quería creer que mi propia madre intentaría algo así. Quiero decir, ¿quién hace eso? Después de la última pelea con mi madre por el aumento de $3 en el alquiler, las cosas solo siguieron escalando. Pensé que se calmaría después de unos días, tal vez se daría cuenta de lo ridículo que estaba siendo $3, pero no, ella solo se está enfureciendo más. Me llama, me manda mensajes, haciendo todo tipo de demandas. Cada mensaje es una mezcla de culpas y enojo, cada uno más exagerado que el anterior. Cosas como: después de todo lo que hemos hecho por ti, o somos la razón por la que siquiera tienes esa casa. Debería haberlo visto venir. Debería haber reconocido las señales desde el principio, pero nunca imaginé que mi propia madre sería capaz de llegar tan lejos. Pensé que al final, la familia era la familia y que, a pesar de las dificultades, existía un mínimo de respeto. Pero ahora entiendo que para ella nunca fue cuestión de amor, sino de control, y está dispuesta a destruir cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Después de la última pelea por esos miserables $3, las cosas empeoraron. Pensé que con el tiempo se daría cuenta de lo ridículo que era hacer tanto escándalo por algo tan pequeño. Pero no. Empezó a llamarme sin parar, mandándome mensajes llenos de acusaciones, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Cada llamada y mensaje traía nuevas culpas y reproches. Según ella, si no fuera por ellos, yo nunca habría conseguido esa casa. Era una distorsión completa de la realidad, pero en su mente eso no importaba. En su lógica, ella tenía derecho a esa casa, y cualquier cosa que yo dijera era irrelevante. Hasta que un día, recibí una notificación inesperada. Un abogado me llamó. Sí, un abogado. Mi madre había seguido adelante con su amenaza de demandarme. Quería reclamar derechos de propiedad sobre mi casa, alegando que las mejoras que hicieron y el dinero adelantado para el alquiler constituían una inversión en la propiedad. Era ridículo, casi surrealista. Flores en el jardín y una mano de pintura en el buzón. Eso les daba derechos sobre mi casa. Sabía que debía prepararme para esta batalla. Afortunadamente tenía todo en regla. El contrato de arrendamiento estaba firmado y notariado, y yo era la única persona en el título de propiedad. No había espacio para interpretaciones, pero sabía que no sería fácil. Conociendo a mi madre, ella no se daría por vencida sin pelear. Llegó el día de la audiencia. Mi madre llegó acompañada por mi padre, quien, como siempre, no dijo ni una palabra. Esa dinámica la conocía desde que era niño, ella siempre tomaba las riendas, y él solo se quedaba en silencio. Al otro lado de la sala estaba yo sentado, escuchando a mis propios padres intentar robarme lo único que había conseguido por mis propios méritos. El abogado de mis padres argumentó que al haber invertido en la casa y adelantado el alquiler, tenían derecho a una participación en la propiedad. Sonaba absurdo. Cuando fue mi turno presenté los documentos. El contrato de alquiler era claro, ellos eran simples inquilinos, sin ningún derecho sobre la propiedad. El juez escuchó con paciencia, pero podía notar en su expresión que entendía perfectamente la situación. Finalmente el juez falló a mi favor. Mis padres no tenían ningún derecho sobre la casa. El contrato era válido, y yo era el único dueño. Sentí un alivio momentáneo, pero también una gran tristeza.
Gané sí, pero el precio que pagué fue enfrentarme a mis propios padres en un tribunal. Nunca imaginé que llegaría a algo así. ¿Y crees que ahí terminó todo? Ni de lejos. Mi madre salió del tribunal furiosa, con una rabia que nunca antes había visto en ella. En el estacionamiento, mientras guardaba mis papeles, se acercó y empezó a gritarme: no eres nada sin nosotros, no tendrías nada si no fuera por nosotros. Sus palabras fueron duras, pero no dejé que viera mi reacción. No iba a darle esa satisfacción. Decidí que era momento de ponerle fin a esta situación. Les di un aviso formal de desalojo, dándoles 30 días para dejar la casa. Ya no podía seguir soportando este abuso. Habían cruzado todos los límites, y no estaba dispuesto a permitir que siguieran controlando mi vida. Cuando recibieron el aviso, mi madre tuvo un colapso. Empezó a enviar mensajes a toda la familia, pintándome como el hijo ingrato que echaba a sus propios padres a la calle. Algunos familiares creyeron su versión y me enviaron mensajes acusándome de ser cruel y desalmado. Pero ya no me importaba. Estaba agotado de cargar con ese peso emocional. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi madre hizo todo lo posible por complicar el proceso de desalojo. Dejó la casa en un estado deplorable, muebles rotos, suciedad por todas partes, y el jardín, que tanto cuidaba, completamente arruinado. Era su manera de vengarse, de decirme que si ella no podía quedarse con la casa, yo tampoco la tendría en buen estado. Cada rincón del lugar reflejaba la ira y el resentimiento que sentía hacia mí. El día del desalojo llegó, y finalmente se fueron. Pero por supuesto, mi madre no podía marcharse sin montar un último espectáculo. Invitó a varios vecinos para que vieran cómo su propio hijo la echaba de la casa. Yo observé desde la distancia, impasible. Ya no había nada que decir ni hacer. Había tomado la decisión correcta, aunque doliera. Entré a la casa después de que se fueron, y lo que vi fue desolador. El lugar estaba irreconocible, pero a pesar de todo, sentí una extraña sensación de paz. Finalmente tenía mi casa de vuelta. Había pagado un precio alto, pero sabía que era necesario. Meses después, alquilé la casa a una familia amable que valora el espacio y lo cuida. Mi relación con mis padres es prácticamente inexistente ahora. Mi padre sigue en silencio como siempre, mientras mi madre intenta manipular la situación a su favor desde lejos. Y yo estoy reconstruyendo mi vida, un día a la vez. Pero algo es seguro, nunca más permitiré que nadie, ni siquiera mi propia familia, vuelva a controlar mi vida. Y si algún día intentan hacerlo de nuevo, estaré listo. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción, no solo de la casa, sino de mí mismo. Alquilar la propiedad a una familia amable trajo una paz inesperada. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin el peso de las expectativas y las demandas. Empecé a concentrarme en mi vida, en mi matrimonio y en las cosas que siempre había dejado de lado por las presiones familiares. Sin embargo, el recuerdo de lo que había pasado seguía rondando mi mente, como si esperara otro golpe. Pero con el tiempo entendí que la verdadera venganza no necesitaba venir de mí. El karma se encargaría de todo. Meses más tarde recibí noticias inesperadas. La herencia que mis padres habían recibido, aquella que mi madre intentó usar para manipularme y reclamar la casa, se había agotado. Con su estilo de vida irresponsable y gastos exagerados, quemaron todo el dinero en poco tiempo. Ahora estaban más endeudados que nunca y, como un ciclo del destino, necesitaban encontrar un nuevo lugar para vivir. La vida había dado la vuelta. Estaban exactamente donde habían comenzado, sin nada. Un pariente lejano me llamó para contarme la situación. Mi padre, con la salud deteriorada, había empeorado aún más y ya no podía encargarse de las pocas cosas que les quedaban. Mi madre, incapaz de lidiar con la realidad, empezó a distanciarse de él. Estaban viviendo de favor en la casa de una prima lejana, pero su relación se estaba desmoronando. El silencio pasivo de mi padre, ese que tanto me hirió en el juicio, ahora se volvía contra mi madre. Él simplemente se rindió y dejó de preocuparse por ella. Un día, recibí un mensaje inesperado de mi madre. Era largo y desesperado. En resumen, pedía ayuda, pero no con disculpas sinceras, sino con manipulación. Somos tus padres y sabemos que en el fondo tienes buen corazón. Solo necesitamos un lugar para quedarnos, aunque sea por un tiempo. Intentó otra vez usar la culpa, pero esta vez no funcionó. Ya no tenía poder sobre mí. Ignoré el mensaje. Había llegado el momento de liberarme de esa responsabilidad que nunca debió ser mía. Durante mucho tiempo creí que, como hijo, era mi obligación cargar con la culpa y los errores de mis padres. Pero comprendí que cada persona debe asumir las consecuencias de sus acciones, incluso si es parte de tu familia. La verdadera paz vino cuando aprendí a soltar.
Mientras tanto, mi vida siguió adelante. Mi matrimonio se fortaleció y junto con mi pareja comenzamos un nuevo proyecto, abrir una cafetería. Con los ahorros y el dinero del alquiler, inauguramos nuestro pequeño negocio en la ciudad. Irónicamente, todo había empezado con un aumento de $3, menos que el precio de un café. Pero ahora estábamos invirtiendo en algo que realmente nos pertenecía, sin la interferencia de nadie. La cafetería prosperó rápidamente. Nuestros clientes adoraban el ambiente cálido y familiar que habíamos creado. Encontré una satisfacción que nunca esperé, la de ofrecer un espacio donde la gente se sintiera como en casa. La estabilidad financiera llegó más rápido de lo que imaginábamos, y pronto abrimos una segunda sucursal. Era el tipo de éxito que nunca hubiera alcanzado si hubiera seguido atrapado en el drama familiar. Cada día que pasaba, la distancia entre mis padres y yo se hacía más clara y necesaria. Un año más tarde recibí otra noticia sorprendente. Mi madre había intentado demandar a la prima donde vivían, alegando malos tratos. El caso fue desestimado casi de inmediato. Nadie más quería involucrarse con ella. Poco a poco, amigos y familiares comenzaron a alejarse de mis padres, dejándolos solos. La ironía era clara, mi madre había perdido el control que tanto luchó por tener. No logró manipularme, no consiguió mantener su estatus y al final, ni siquiera mi padre permaneció a su lado. Estaban aislados, atrapados en las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Y yo? Yo era libre. No en un sentido vengativo o rencoroso, sino en uno sereno. Aprendí que el karma no se trata de venganza, sino de consecuencias naturales. Cada uno cosecha lo que siembra y mi madre, que sembró manipulación y egoísmo, terminó cosechando soledad. Un día, mientras atendía en la cafetería, recibí un último mensaje de mi madre. No era una disculpa, sino una confesión amarga. Ahora entiendo que tenías razón, pero ya es demasiado tarde para nosotros. Leí el mensaje y sentí una extraña mezcla de compasión y alivio. Finalmente ella había comprendido. Y finalmente yo estaba libre, no solo de ella, sino de la culpa que había cargado durante tantos años. Hoy, mi pareja y yo somos más felices que nunca. La casa antigua sigue siendo una inversión rentable, alquilada a personas que la valoran. La cafetería se ha convertido en un punto de referencia en la ciudad, y estamos planeando abrir más sucursales en el futuro. Estoy viviendo la vida que siempre quise, sin remordimientos, sin cadenas, y finalmente en paz. ¿Y mis padres? Ellos eligieron su camino, y yo elegí el mío.